Muy buenos días tengan todos, hermanos. Vamos a dar inicio en esta mañana a esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar dos himnos del himnario Cantos Espirituales. Número 87, Cantad alegres al Señor. Número 87. Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecerle con placer, con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio, a Dios excelso venerad, que como Padre nos amó, su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor, ninguna de ellas faltará, si fueren fieles al Señor. Amén. Número 165, dicha grande. Himno 165, dicha grande. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación, a los malos consejeros deja porque teme el mal, huye de los burladores, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su celestial saber. Él es como el árbol verde, bien regado y en su sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuando emprenda es prosperado, duradero es el bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen. Son llevados como el tamo que el viento arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados insensatos ya no habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Bueno, de los mismos himnarios, vamos a ir al número 245. Himno número 245.
Digno es el Cordero. Si lo tenemos, cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria, pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Vamos a himno número 77. Himno número 77. Dulce Consuelo. Si lo tenemos, cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia de Salvador siempre dirija nuestro vivir. Vamos a participar de la Cena del Señor en este momento. Vamos a ver la escritura en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, verso del 26 en adelante. Dice así la escritura: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo:
Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hemos leído la Escritura, conocemos de ella y gracias a Dios que la tenemos. Ahora vamos a hacer la oración por el pan sin levadura. Oremos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Padre Creador de todo el universo, te pedimos que bendigas este pan sin levadura con el cual recordamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, sabiendo que Él por su obediencia hacia ti, Padre, por su obediencia se dio en esa cruz y de esa manera nos pagó por nuestras culpas. Gracias Padre Santo, gracias Padre por siempre darnos ese amor, siempre buscar la manera de que la humanidad pueda ser salva. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a participar de estos mandamientos, de este recordatorio, de este memorial, Padre, para que tengamos en cuenta este gran sacrificio y lo podamos también, Padre, hacer estos mandamientos de la manera como tú nos lo pides. Gracias Padre bendito, bendice este pan. Y Padre Santo, eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano José que haga la oración por el jugo. Oremos. Dios y Padre nuestro, les damos la oportunidad que tenemos de estar aquí presentes para participar de ese gran memorial y participar de este jugo, recordar que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Lo hizo una sola vez y para siempre, para Padre de nuestra esperanza de vida eterna, de poder entrar al cielo, para que nos mantenemos fieles en el camino. Sabemos que Padre se hicieron muchos sacrificios en la antigüedad, pero solamente para calmar tu ira, Señor, pero nada tan perfecto como la sangre de Cristo, único que nos puede redimir de todo mal y yo no estoy aquí adelante en el buen camino. Bendice a los que van a participar aquí y en el vasto mundo, Padre, en diferentes horarios, diferentes idiomas, pero Padre, todos en una sola fe, en un solo pensamiento, la mente de Cristo. Hacemos esa bendición y participamos todos y lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos otro punto de adoración en este primer día de la semana, todos los cristianos. Esto es la ofrenda. Nos dice 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Pasando la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versos del 6 en adelante, también dice la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Víctor que haga la oración por la ofrenda en este momento. Oremos. Amantísimo Padre, una vez más, Señor, le damos las gracias, Padre, por este nuevo día, por esta mañana. Padre, gracias por la vida y la salud. Padre, por todas las bendiciones, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta mañana, por los que no están con nosotros. De igual manera pedimos bendición, que usted sea con ellos, con los hermanos en la fe, en todo lugar en esta mañana, Padre, que usted les colme de ricas bendiciones. Padre, damos gracias por todo y pedimos, Señor, que bendiga la ofrenda, Padre, que va a ser levantada en esta mañana. Que usted bendiga, Padre, cada uno de mis hermanos, los que van a ofrendar, los que no, de igual manera pedimos su bendición para cada uno, Señor. Que damos gracias por nuestros trabajos, por todo, más que nada por la vida y la salud que usted nos da para así poder llevar a cabo nuestros trabajos. Agradecemos todo, Padre, y pedimos que bendiga también a nuestros hermanos que administran la ofrenda, que usted les bendiga siempre, Padre. Padre, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, le pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 48. Jesús es mi Rey soberano. Más que en este día es una alabanza a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento este himno es muy interesante lo que dice. Número 48 de Cantos Espirituales. Cantemos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo,
soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que así solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Lectura de Juan 20, del 20 al 21. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Muy buenos días tengan todos, hermanos. Gracias a Dios que estamos en esta mañana reunidos más para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero hablar en esta ocasión de este tema que lo he titulado Las hermosas manos de Jesús. Las hermosas manos de Jesús. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de nuestro máximo ejemplo en nuestra vida cristiana. Podríamos hablar de muchos aspectos. Quiero hablar en varios domingos de algunos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos hablar tal vez de su mente, cómo nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Podríamos hablar tal vez también de su cuerpo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Podríamos hablar de su sangre que fue derramada hasta la última gota por amor a nosotros. Podríamos hablar de sus pies que caminaron sin descanso grandes distancias para predicar el Evangelio eterno. Podríamos hablar de sus ojos que nos miran constantemente y nos observan con amor en nuestro andar. Podríamos hablar de muchas cosas en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, muchos aspectos de Él, pero quiero hablar en esta mañana de sus manos, las hermosas manos de Jesús. ¿Qué podríamos decir de sus manos? Ahí en el primer punto, vamos a ver allá, ¿no se podría poner Cristian el PowerPoint? ¿Está puesto? Oh, así está, gracias. Es que se apagó acá, cuando apagué acá la tele acá, se apagó acá. Bueno, gracias, Cristian. Vamos allá al Evangelio, primeramente a ver una cita en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Para ver la primera cosa quiero mencionar en cuanto a las manos de nuestro Señor Jesús. Las manos de nuestro Señor Jesucristo podemos decir que fueron manos trabajadoras. Manos trabajadoras. Marcos capítulo 6, versículos del 1 en adelante dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero dice la Escritura que ahí el Señor Jesucristo
estaba utilizando sus manos no solamente para hacer milagros, pero dice el verso 3 que no es este el carpintero. Podemos decir que las manos de nuestro Señor Jesucristo fueron manos trabajadoras, fueron manos que no solamente hicieron milagros, como lo dice el verso 2, sino que también seguramente trabajaron ayudando a su padre, que era carpintero, ayudando a su familia. Y aquí la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo era carpintero. Por eso podemos decir claramente que las manos de Jesús eran manos trabajadoras. El Señor Jesucristo tuvo ese oficio. Muchos quieren ver al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, como un hombre delicado, como un hombre que tenía un rostro perfecto. Sin embargo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era un hombre trabajador. Seguramente sus manos estaban cansadas del trabajo también. Él inició su ministerio a los 30 años, dice la Escritura, y más tarde veremos eso un poco. Pero las manos de Jesús, podemos decir que eran manos trabajadoras. Pero no solamente eso, podemos decir que sus manos eran manos cariñosas. ¿Sí? Manos cariñosas. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, un pasaje que muchas veces citamos mostrando que los niños no tienen ningún pecado. A veces la gente quiere bautizar a los niños cuando están chiquitos, cuando están recién nacidos. El cura les dice que tienen que bautizar al niño para que le quiten el demonio, el diablo, para que le quiten el pecado original, cosa que es mentira, porque una persona hasta que crece, hasta que ya entiende lo que es lo bueno y lo que es lo malo, entonces es cuando tiene pecado. Y el pecado que haya tenido su padre o su madre no tiene nada que ver con él, porque el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 y 21 lo dice. Por eso, cuando la gente nos dice que un niño tiene pecado, pues nosotros muchas veces citamos aquí Mateo capítulo 19, versículo 14, por lo que aprendemos que hizo el Señor Jesús. Pero Jesús, dice el versículo 14, bueno, vamos a leer desde el versículo 13. Entonces, le fueron presentados unos niños para que pusiese, fíjense hermanos, las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Por eso podemos decir claramente, hermanos, que la Biblia nos enseña que las manos de Jesús fueron manos cariñosas. No solamente eran manos trabajadoras, eran manos cariñosas, que puso sus manos sobre los niños. Y él dice una gran verdad ahí: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si hay algo puro en este mundo, hermanos, es un niño. Un niño. La maldad está en el adulto. La maldad está en la persona que ya entiende lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero aquí podemos ver que el Señor Jesucristo enseña una gran verdad: que los niños son dueños del reino de los cielos. Y aquí Él con sus manos los toca, con sus manos los bendice. Y dice el verso 15 que habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí, los tocó, los acarició. Las manos de Jesús son manos cariñosas, pero también, hermanos, las manos de Jesús son manos serviciales. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice la palabra de Dios que llegó un momento en que el Señor Jesucristo va y les quiere dar una enseñanza a los apóstoles y les va a enseñar a que tienen que servir. Juan capítulo 13, en el versículo 3,
Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su mano y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él con sus manos va y empieza a servir. Él empieza a lavar los pies de los discípulos. Pero cuando llega con Simón Pedro, pues Simón Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Verso 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. Pedro le dijo, fíjense el verso 8, no me lavarás los pies jamás. Fíjense lo que le decía aquí el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Pedro decía, ¿verdad? No me vas a lavar los pies, Señor. No quiero que me toquen los pies. Pedro sentía pues apenado. Pedro sentía que no merecía que el mismo Señor Jesucristo se arrodillara y le empezara a lavar los pies. Acuérdense que en aquel tiempo era una costumbre, pues lavar los pies de los que llegaban a la casa en los tiempos bíblicos. Ofrecerles, como ahora ofrecemos si alguien viene de viaje, ¿verdad? ¿Qué decimos? Pues si gusta darse un baño, ¿verdad? Ahí está un baño, gusta agua, gusta cenar. En aquel tiempo esa era la costumbre, lavar los pies. Pero Pedro no entendía. Y el Señor le dice, ¿verdad? Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Entonces Simón entiende y dice, no solamente los pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Sírveme, Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dando un ejemplo, hermanos, de servicio. Estaba dando un ejemplo de trabajo. ¿Quieres tú ser siervo del Señor? ¿Quieres tú ser cristiano? Tú tienes que estar dispuesto a servir. Tú tienes que estar dispuesto a servir al Señor. A ofrecer lo mejor de ti. Estar dispuesto a entregar tu ser, entregar tu tiempo, entregar todo tu ser para servir al Señor. Dios, hermano, nos ha llamado a servir. La pregunta aquí sería, ¿estás dispuesto tú a servir? ¿Estás dispuesto a que Jesucristo use tus manos? ¿Estás dispuesto a que Él sea quien esté obrando a través de ti? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí, hermanos. Porque el Señor Jesucristo nos pone un ejemplo de servicio. Él quiere usar tus manos. Hay un himno que cantamos y que dice, ¿verdad? Hazme un siervo. Hazme, Señor. Y dice una estrofa. Toma mis manos. Enséñame a compartir. ¿Y qué le podemos decir al Señor Jesucristo? Aquí están mis manos, Señor. Quiero trabajar para ti. Quiero trabajar en todo lo que implique tu obra. Porque tú me dejaste ejemplo. Porque Él nos sirvió. Y nos sirve hasta el día de hoy. Porque las manos del Señor son manos serviciales. Pero también, hermanos, son manos compasivas. Las manos del Señor son manos compasivas. Marcos capítulo 6. Fíjense, la palabra de Dios nos dice que Él sanaba a los enfermos. Él iba y sanaba a los enfermos. Marcos capítulo 6, versículo 5 dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, dice el texto, las manos. Y ahí dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pero me llama la atención lo que dice que Él va y pone las manos, porque sus manos eran manos compasivas. Pero no solamente eran manos compasivas, eran manos milagrosas. Las manos del Señor sí eran unas manos milagrosas.
Él obraba y estaba sanando, como en aquella ocasión en Marcos capítulo 1, versículo 40. Fíjense lo que hace, el milagro que hace el Señor allá en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, allá en el versículo 40 en delante, dice la palabra de Dios, nos narra este milagro. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Fíjense, hermanos, un acto ahí. Tenemos que recordar lo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que era una persona que estaba con esta enfermedad de la lepra. Era una enfermedad muy triste, hermanos, porque la lepra en aquel tiempo era incurable. Si hoy en día parecía que estaba erradicada, todavía han surgido algunos datos por ahí de que todavía en el mundo hay lepra. ¿Y qué es la lepra? Pues cuando la piel empieza a ponerse blanca, cuando la piel empieza a enfermarse. ¿Qué era lo que la ley de Moisés decía? Que tenía que la persona ponerse en cuarentena, que cuando salía esas manchas, esa hinchazón, tenía que ir ante el sumo sacerdote, que era el que tenía las indicaciones de Dios, el que podía dar el diagnóstico, que le hacía como un doctor. Y él decía: pues tienes que meterte en cuarentena, ¿verdad? Y cuando ya no había más que hacer, esos leprosos, hermanos, tenían que salir fuera de la ciudad, porque en aquellos tiempos bíblicos muchas ciudades estaban amuralladas. Así que les permitían salir fuera de la ciudad para no contaminar a los demás y que la lepra no se aumentara. Así que estos leprosos, hermanos, muchas ocasiones encontramos que vivían en grupo, como aquellos 10 leprosos que también la Biblia nos narra. Ustedes recuerdan que van y que le gritan al Señor Jesucristo que los sane. Entonces, la situación de los leprosos, hermanos, era una situación muy difícil. Pero aquí aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Él le llama a este leproso, ¿verdad? Y le ruega a este leproso, hincando su rodilla, humillado ante el Señor. Y Él le dice, con toda la fe: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. ¿Y qué hace el Señor? Verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Sí? ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Hace sus manos, hermanos, con sus manos un milagro. Va con este hombre que estaba batallando con esta lepra y le sana de su mano. Por eso podemos decir que las manos del Señor eran manos que hacían milagros, eran manos milagrosas, eran manos verdaderas, eran manos que en muchas ocasiones, hermanos, obraron con misericordia. Como en Marcos capítulo 5, allá en el versículo 41, cuando va y sana a la hija de Jairo, dice la palabra de Dios: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Qué había pasado? Bueno, que esta niña había muerto, y todos estaban llorando, dice la Escritura. Y él va y les dice: esta niña está durmiendo. Pero estaban seguros ellos que había muerto. Y va y él la toma a esta niña y simplemente le dice: vea, a ti te digo, levántate. Talita cumi era en el lenguaje original. A ti te digo, levántate. Pero dice el texto que la tomó de la mano. Un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos mencionar muchos otros milagros, hermanos, que el Señor hizo. Inclusive Juan dice que no cabrían en el mundo libros que registraran pues todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Claro
que está hablando de una manera metafórica, ¿verdad? Simbólica, pero en realidad el Señor Jesús hizo infinidad de milagros, hermanos, porque Él utilizaba eso para confirmar la palabra de Dios. Y ya nosotros no requerimos de ver milagros, porque nosotros estamos viendo los milagros que están aquí en la Biblia. ¿Quieres ver milagros? Ve aquí en la Biblia. ¿Quieres leer de milagros? Lee la Biblia. Y son milagros verdaderos, porque fueron hechos milagrosamente por mano del Señor Jesús. Por eso, ¿cómo eran las manos de Jesús? No solamente eran manos compasivas, sino que eran manos milagrosas. Pero también podríamos decir, hermanos, que eran manos compasivas, que eran manos que hacían milagros, como aquella ocasión, usted recuerda cuando aquella mujer va a enterrar a su hijo, el caso de la viuda de Naín, cuando dice la escritura que van entrando dos procesiones, una va entrando a la aldea y otra va saliendo con el féretro del muchacho, del jovencito que había muerto, e iba la mamá de él, que era la viuda, llorando intensamente. Y el Señor tal parece que se conmueve también. Allá en Marcos capítulo 7, en el versículo 31, dice la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo, perdón, estoy mal en la lectura, es otro ejemplo, ¿verdad? Que estamos viendo, el caso de un sordo mudo. Dice el texto: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. E igual que en otras ocasiones, le pide al Señor que no divulgara esto, porque todavía no era el tiempo que lo divulgaran, ¿verdad? Pero estas personas no podían evitar divulgarlo, ¿verdad? Porque ellos querían compartir lo que habían vivido, compartir la palabra de Dios en cierta manera. Pero vemos que el Señor Jesucristo toca a este sordomudo, le pone sus dedos en sus oídos y le toca su lengua, utilizando sus manos milagrosas, como el caso que también mencionábamos de esta mujer que va con su féretro de su hijo y simplemente le dice: deténganse, y toca simplemente el Señor el féretro y le dice al joven: levántate, y toma al joven el Señor Jesucristo y se lo entrega a su mamá. Qué alegría de haber sentido esta señora, ¿verdad? Porque de por sí ya era viuda. Imagínense una mujer viuda en aquellos tiempos, sola, y que su hijo se muriera. Pero el Señor le da aquí un milagro, ¿verdad? Un milagro que queda marcado en la Escritura para que nosotros también creamos. Pero las manos del Señor Jesucristo, hermanos, también son manos santas. Sí, porque Juan capítulo 8, en el versículo 46, dice que el Señor Jesucristo, pues Él no cometió pecado, ¿verdad? Dice el verso 46, pregunta ahí: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Estaba en otras palabras diciendo el Señor: ¿quién me puede acusar de pecado? Él fue en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Porque sus manos, hermanos, son manos santas. Son manos, hermanos, que no cometieron pecado. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad? Que cuando le injuriaban, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó en el madero, en la cruz, nuestros pecados. Por eso, hermanos, las manos de Jesús son manos santas, manos que Él pregunta: ¿quién me redarguye de pecado? Nadie lo podía redarguir
de pecado. Por eso podemos afirmar que las manos de Jesús son manos santas. Pero también, número 7, ¿verdad? Las manos de Jesús son manos horadadas, son manos maltratadas, ¿sí? Manos que fueron martirizadas, manos que fueron amarradas, manos que fueron torturadas, porque cargaron la cruz, porque taladraron sus manos, dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 22, en el versículo 16. Fíjense lo que dice el salmista, Salmo capítulo 22, en el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sí? ¿Qué dice aquí el Señor? Que le martirizaron, que le horadaron las manos, que le taladraron sus manos, que traspasaron sus manos. Con razón la lectura que leía nuestro hermano, ¿verdad? Porque usted recuerda en Juan 20, ¿verdad? Dice la escritura que el Señor resucita, y para mostrar que Él había resucitado, que Él había vencido a la muerte, Él va ante ellos en Juan capítulo 20, el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, y afirma ahí Juan, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde había sido, donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, noten ustedes el detalle, hermanos, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sí, dice la escritura que les mostró las manos y el costado. ¿Qué estaba haciendo aquí el Señor? Les muestra sus manos. ¿Por qué estaba mostrando sus manos? Pues porque sus manos habían sido maltratadas, porque sus manos habían sido horadadas, porque sus manos habían sido clavadas. Pero, hermanos, eso nos lleva a pensar también en el siguiente punto, que las manos del Señor, hermanos, fueron manos resucitadas. Porque ahí mismo le dice Tomás, dice, ¿verdad? Pues hasta que no vea yo al Señor, ¿verdad? Hasta que no vea sus manos, dice Tomás, ¿verdad? Porque le comentan a Tomás, ¿verdad? Ha venido al Señor, no estaba cuando vino el Señor Jesús, ¿verdad? Fíjense qué triste, ¿verdad? Ojalá que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Que cuando venga el Señor estemos listos, ¿verdad? Aquí Tomás, dice la escritura, que cuando él le da la noticia, ¿qué dice? Fíjense el verso 25, Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Imagínense este comentario, ¿verdad? Una afirmación muy fuerte de Tomás. Hasta que no viere sus manos, hasta que no metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Imagínense este comentario de Tomás. Pero, hermanos, Tomás somos nosotros, porque nosotros también a veces no creemos, porque este mundo es un mundo incrédulo. De ahí entra la fe. Pero hasta que nosotros entendamos que estamos en la presencia de Dios, hasta que nosotros entendamos que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, vamos a cambiar. Pero aquí el Señor Jesucristo, lo primero que hace cuando ve la primera vez a sus discípulos, les muestra las manos. Les muestra las manos. Pero 8 días después de que Tomás dijo esto, se presenta nuevamente el Señor Jesucristo y les dice: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, verso 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Y qué bueno que usted y yo, hermanos, somos bienaventurados. Somos doblemente felices porque no vimos físicamente ese acto, pero creemos. Porque lo vemos con los ojos de la fe. Así que las manos de Jesús, hermanos, son manos resucitadas. Pero también, hermanos, son manos protectoras. Las manos de Jesús son manos que protegen a sus hijos. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice Apocalipsis, allá en el capítulo 1, narrando la escritura, la palabra de Dios, nos narran que Juan, el apóstol Juan, está en la isla de Patmos y está allá recibiendo la revelación de Apocalipsis y ve a este varón vestido de ropas reales, ¿verdad? Un varón con cabello blanco, ¿verdad? Con sus ojos como llama de fuego, con sus pies como bronce bruñido, que tenía un vestido largo, blanco, que tenía un cinturón de oro en su pecho, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es la palabra de Dios. Y dice Juan, y cuando lo vi, caí como muerto. Se desmayó Juan. Pero el Señor lo toca con su mano, ¿verdad? Y le dice, no temas, Juan. Yo soy el primero y el último. El que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y escribe la revelación. Pero cuando ve la visión, Juan ve que estaba en medio de 7 candeleros de oro. Y dice que tenía su diestra extendida, ¿verdad? Su mano. Y en su mano tenía 7 estrellas. Fíjense el verso 16. Tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas de su boca. 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pero ese detalle, hermanos, tenía 7 estrellas. Pero fíjense qué bonito que Juan nos da la definición de qué eran las estrellas. Vea verso 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, son los miembros de la iglesia. Que Cristo está ahí en medio de los candeleros. Él está en control, Él está en medio de la iglesia y Él tiene en su mano, en su diestra, 7 estrellas, que son los miembros de la iglesia. Entonces, hermanos, estamos en sus manos. Pero se nos olvida eso, que estamos en las manos del Señor, que el que está en control es el Señor, que nosotros solamente somos sus siervos. Pero Él le dice a Juan, no te preocupes, Juan. Yo soy el que estoy en control de todo. Yo soy el primero y el último. Y aquí los tengo en mis manos. Aquí están. Es porque tenemos, ¿verdad? Por eso podemos decir, hermanos, que las manos del Señor son manos protectoras. Pero son manos que salvan también. Las hermosas manos de Jesús son maravillosas porque son manos que salvan. Son manos que murieron en la cruz, pero que resucitaron. Son manos que fueron clavadas, pero que vencieron la muerte. Son manos que reciben. Son manos que abrazan. Son manos que aceptan. Como aquella parábola que hace el Señor, que dice el Señor Jesucristo de el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va, así se conocía, ¿verdad? El hijo pródigo se va a provincias lejanas, gasta todo el dinero que le había dado su padre, está dando de comer allá a los cerdos, pero reflexiona y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando va el joven allá a encontrar a su padre, fíjense, la escritura nos dice algo muy bonito allá en Lucas capítulo 15. Fíjense, vamos a leerlo allá, Lucas capítulo 15. Y esa es una figura de Jesús, ¿verdad? El Padre es una figura de Jesús, es una figura de Dios. Así que nosotros somos los pródigos, ¿verdad?
somos los hijos pródigos, pero nuestro Señor Jesucristo es como el Padre en esta parábola. Y dice la Escritura, dice el versículo 19, dice, bueno, 18 dice el hijo pródigo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Fíjense, hermanos, vino a su padre, y cuando estaba de lejos, lo vio su padre. ¿Quién es el que corre al hijo? ¿Quién es el que va al encuentro de su hijo? Su padre. Y lo abraza y se goza. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. ¿Cómo son las manos de Jesús? Son manos salvadoras, son manos misericordiosas, son manos de que perdonan, son manos que reciben. Y dice el texto que el Padre, ¿verdad?, manda que le pongan un anillo a su hijo. En aquel día final, el Señor con sus manos apartará a las ovejas de los cabritos, como lo hace el pastor, ¿verdad? Y será la última ocasión en que aquellos que no quisieron obedecer podrán tener acceso a las manos del Señor. ¿Por qué los va a apartar? ¿Por qué los va a tocar? ¿Por qué los va a alejar? Qué triste va a ser, ¿verdad? Qué triste va a ser que esas personas que pudieron recibir las manos salvadoras del Señor, la rechazaron. Por eso, hermanos, las manos del Señor hoy están extendidas. Las manos de Jesús son manos hermosas, porque son manos trabajadoras, porque son manos cariñosas, porque son manos serviciales, porque son manos compasivas, porque son manos milagrosas, porque son manos santas, porque son manos crucificadas, horadadas, porque son manos resucitadas, son manos protectoras y son hermosas porque son manos salvadoras. Hoy extiende Jesús sus manos a ti. Cristo quiere extender sus manos hoy a ti. Él quiere usar tus manos y a la vez que tú uses tus manos para servirle a Él. Él quiere usar tus manos. La pregunta es, ¿quieres tú tomar su mano? ¿Quieres tú tomar su mano? Cuando Pedro caminó en el mar, cuando vio que venía el Señor Jesucristo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y dice la Escritura que dice Pedro, les dice: Señor, no teman, yo soy, ¿verdad? Era en la noche ya. Si tú eres, Señor, manda que yo vaya hacia ti. Pues ve, le dice el Señor, ¿verdad? Y empieza a caminar en el mar Pedro. Pero cuando voltea a ver a los demás, cuando se distrae y ve el mar, se empezó a hundir. ¿Qué tan rápido se ha de haber empezado a hundir? Pues yo creo que se hundió luego, ¿verdad? Y Pedro era un pescador, seguramente experto nadando, ¿verdad? Pero el Señor lo asió de su mano y lo agarró. Sálvame, Señor. Y lo levantó y lo subió. ¿Por qué dudaste? Cuando volteamos a ver el mar, cuando volteamos a ver el mundo que nos preocupa, es cuando nos perdemos la vista de nuestro objetivo. ¿A quién estamos viendo? A Jesús. ¿A quién estamos siguiendo? A Jesús. Queremos que sus manos nos salven. Ojalá que nosotros podamos ver, hermanos, y que meditemos que las manos de Jesús son manos hermosas y que el Señor siempre está dispuesto a que usemos esa bendición, pero también que nosotros usemos sus manos. Que Dios pues los bendiga, hermanos. Gracias por su atención en esta mañana.
del himnario Cantos Espirituales. Vamos a buscar el número 123. 123 de Cantos Espirituales. Y damos gracias a nuestro hermano Marcelino por la predicación de esta mañana. Si lo tenemos, cantemos para nuestro Dios. Me guió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Se venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Pues hermanos, estamos por concluir nuestra oración en este día. Le damos gracias a nuestro hermano Marcelino que nos trajo la palabra. Que Dios le bendiga, hermanos. Y vamos a abrir nuestro boletín, hermanos. Vamos a ver lo que dice. Dice: muchas felicidades a las hermanas. Gracias a Dios todo salió muy bien el domingo pasado. Esperamos les haya gustado a nuestras hermanas. Gracias a la familia Domínguez por ayudarnos con los alimentos, y el hermano José Silva pues apoya en la compra de regalos. Gracias a cada uno de ellos. Vamos a la lista de oraciones, hermanos. Orar por el hermano Wayne Kirby, por la hermana Raquel Obando y la pequeña Valeria. De igual manera por Susana Silva, por nuestra hermana Felicitas García, la mamá de nuestra hermana Raquel, por nuestra hermana Elda Rodríguez, que ya se está mejorando, hermanos. Gracias a orar por ella para que salga adelante. En la siguiente página, el hermano pone un escrito del arrepentimiento para leerlo. Ahí viene con sus pasajes también acerca de lo que nos habla del arrepentimiento. En la tercera página, el rol de aseo, el sábado 15, la familia Morales ya lo hizo, muchas gracias. Continúa el 22 con la familia Obando de la Cruz, y sábado 29 la familia Chávez Durán. En junio 5, familia Favela Bautista, 12, León Vadillo. Sábado 19, familia Rodríguez Flores, y el 26, familia Domínguez Chávez.
Los invitamos a nuestras clases los miércoles a las 6 de la tarde. Todos están invitados. 6:30. 6:30, hermano. Ya fue la primera clase, ¿verdad? Ahí está la invitación, hermano, para que recuerden que el miércoles hasta las 6:30 venir a comer, hermano, para las clases que se están dando. Y pone otro escrito ahí de la Iglesia de Cristo, para también leerlos con sus pasajes. Por último, hermano, nos pone una pequeña clase de 4 principios espirituales, también para leerlos, vienen con todas sus citas ahí para poder entender y aprender y meditar más en la palabra que se escribe, hermano. ¿Algún comentario que tengan? Hermano Rubicel habló que fue a Montples en la reunión. ¿Se está viendo con los hermanos ahí? Sí, fue por ahora. Fue. Y el hermano Raimundo, ¿no? ¿También salió con él? Bueno, con ellos. Ok. Pues orar por esto cuando regrese, me da que todo vaya bien. Y seguir orando también por todos los hermanos que están en la acción enfermos. Ya están aquí apuntados en las listas. Y por las necesidades de la iglesia, ¿verdad? También hay unos hermanos que hay enfermos o puede haber enfermos y hay que apoyarlos en todo momento. ¿Algún otro comentario que tengan, hermano? Bueno, también hay más pañales, nos donaron más pañales para quien guste llevar, ¿verdad? Ahí en el cuartito están para que puedan también, si quieren compartir con alguien, que sepan que tienen necesidad, pueden llevar también. Muy Los bien. hermanos de la Graham Street Church of Christ, ellos nos lo dieron. Ok. ¿Otro comentario, hermano? A ver, hermano. Están todos invitados para el cumpleaños del hermano Crescenciano y de él. Ya nos había dicho el hermano, así que todos estamos invitados para después de la reunión, ¿verdad, hermano? Saliendo de aquí. Entonces, ahí en el restaurante, hermano. Sí. Bueno, pues ahí está. ¿Algún otro comentario? Si no, nos vamos a poner de pie para ser despedidos. Vamos a pedir a nuestro hermano Gerardo que nos lleve en oración. Si quiere orar también por los alimentos. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos, Padre, por este hermoso día, esta hermosa mañana, Padre, que usted nos ha dado. Gracias por sus bendiciones, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Gracias por la palabra de esta mañana, Padre, que por medio de nuestro hermano Marcelino le hemos escuchado. Pedimos, Padre, que lo siga bendiciendo junto con su familia, Padre. Bendiga a cada uno, Padre, aquí presente también. Y también, Padre, pedimos por nuestros hermanos que no pudieron estar en esta mañana con nosotros. Pedimos, Padre, que de igual manera usted los bendiga donde quiera que ellos se hayan reunido o estén, Padre. Bendito Padre, también pedimos por todos nuestros hermanos en la Iglesia de Cristo, de cualquier parte del mundo que se reúnen, Padre, en esta hora. Pedimos por todos ellos, Padre. Bendito Padre, también le damos gracias por nuestros trabajos, por todas las bendiciones, Padre, que usted nos da. Le pedimos, Padre, que nos bendiga en este inicio de semana, Padre, nuestras labores diarias, los jóvenes, los niños en las escuelas, Padre, pedimos por todos ellos. También, Padre, le pedimos en este día por nuestro hermano Crescenciano, que cumple años, Padre. Pedimos por Eric también, Padre, que usted los siga bendiciendo, Padre, siempre. Les ayude en todo momento, Padre. También, bendito Padre, le pedimos que bendiga los alimentos, Padre, que se han preparado para compartir todos juntos, Padre, en un momento. Pedimos, Padre, que nos bendiga y nos ayude a cada uno, Padre, a salir de este lugar, a llegar con bien a nuestros lugares, Padre. Bendito Padre, pues todo esto lo pedimos y le damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.